Bueno, Antonio, nueva exposición aquí en el Museo de las Ferias, además una exposición muy de Medina del Campo que comienza con este primer bloque de las primeras fotografías. Pues sí, pensamos que las primeras fotografías conocidas pues podían formar un conjunto donde viéramos un poco cuáles eran esas primeras imágenes. Naturalmente, pues lo primero que llama la atención es a quien viene y tenía ya unas primeras cámaras, pues era la mole del castillo, ¿no? Que entonces estaba en ruina. Las primeras fotografías son estas tres, son las que hace Clifford en 1854, y 10 años después estas que hace Auguste Muriel. Son, como veis, pues imágenes del Castillo de la Mota. Estas dos son de una vista general desde la Mota, y esta muy conocida, la de la Puerta de Ávila, en el arrabal de Ávila y la calle de Ávila, por entonces todavía creo que no estaba todavía denominada de Simón Ruiz, que es la que tiene hoy en día. Esta fotografía, ya digo, es muy conocida, pero no creo que sea tan conocida en una buena copia fotográfica. En esta buena fotografía, esta copia de esta calidad, se pueden ver los hombres armados que estaban en la parte anterior hacia la plaza, junto a la gran campana, ¿no? Aquí ya hace muy poco tiempo que esta es del año 54, y el rayo que ha caído y que ha destrozado la cúpula ochavada es de 1841, con lo cual, si hubiera venido el fotógrafo unos años antes, habría sacado lo que solamente sale en las vistas de Vingaerde, ¿no? Pero vamos, podemos ver aquí algunas de las casas porticadas de la calle entonces de Ávila, y es una imagen, la torre de San Facundo. En esta vemos también la torre de San Facundo y la colegiata. También se ven a los dos hombres armados que luego van a ser sustituidos por los maragatos. Y en fin, son imágenes, pues en algunos casos, ya digo, más conocidas. Esta quizás sea menos conocida. La hemos dispuesto así porque tenemos el Castillo de la Mota desde el Chorro. Todavía no está construida la vía del ferrocarril, estos son 6 años antes de la llegada del ferrocarril. Las ruinas de la iglesia de San Llorente, o ya entonces ermita de San Llorente, o San Lorenzo. Y en esta otra, pues tiene una curiosidad, ¿no? Aparte de ver muy bien el caballero, estos son ángulos opuestos, con lo cual podemos ver perfectamente cómo era el castillo desde el Chopal, y en este caso desde una ruina que aparece en otras fotografías, donde está subido una persona, y entonces serían los restos de una antigua parroquia, la de Santa Cruz. Bueno, pues desde ahí, en ese sitio elevado, toman esta imagen de norte a sur, y para dar escala, pues aparecen aquí unas personas y aparece aquí otro que en esta fotografía está agachado y que se borró la imagen, dice la documentación que por indecorosa, porque estaba destinada a Isabel II. Es un álbum que estaba destinado a Isabel II, a la reina. Entonces se le borró, por eso tenemos las dos versiones, una en la que aparece borrado y otra en la que aparece el personaje. Nosotros ponemos esta, que es, en fin, ya veis, es de un gran interés. Se ven aquí también una ruina que todavía queda, pero ya muy disminuida con respecto a esta. Este es el primer capítulo, denominado así, las primeras fotografías. Por lo tanto, el Castillo de la Mota, uno de los edificios emblemáticos de Medina del Campo en la actualidad, siempre, pero también claro, en ese pasado. Siempre, claro, sí. Siempre era lo que más llamaba la atención, no solamente la historia que llevaba, sino la propia fortaleza, ¿no? La grandeza que tiene y lo que representaba. Aquí hay una curiosidad, y es que esta fotografía, que es tan antigua, todavía tiene las almenas, la parte de la barrera, de los torreones de la entrada, y en otras fotografías posteriores pues ya no existen estas almenas, se han extraído los ladrillos para construir viviendas, y entonces pues pudieran parecer más antiguas y esta sería la reconstrucción. No, esta es más antigua porque no se han quitado esos ladrillos. Esta es del 54, 1854. ¿Y ese uso de los ladrillos para algo en particular estaba permitido en ese momento? Sí, porque hay una disposición municipal que permite, en un momento determinado, luego la retiran, permite que se extraigan ladrillos para la construcción, sobre todo de casas que van a luego, con posterioridad, formar el barrio de la Mota. Es decir, varias de las casas, no sé en la actualidad, pero las primeras casas de la Mota tenían como material de construcción parte de
esto. Hubo ese permiso que luego se retiró, y desde luego solo de esta parte de la fortaleza. Vale, Antonio, pues ahora sí nos pasamos a este segundo bloque, que es el de paisajes panorámicos. Pues sí, esta es una reunión de 6 fotografías de diferentes épocas, también muy antiguas, casi sucederían a las anteriores que hemos visto, porque esta, por ejemplo, y esta son de Lauren, son de 1877, concretamente de septiembre de 1877, lo sabemos bien. Esta y esta de aquí son de hacia 1905, más o menos. Esta también es de 1904, de Honorio Román, y esta de un fotógrafo desconocido también sería de hacia 1900. Es decir, estamos hablando de fotografías muy antiguas que vemos escenarios urbanos o paisajes panorámicos, por eso lo hemos llamado así, que ofrecen muchísimos detalles. Claro, contar todos los detalles nos llevaría pues muchísimo tiempo, pero vamos a comentar algunos, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, por esta está tomada desde el cuartel de caballería, entonces estaría derruido, y vemos aquí, fijaros ahí, esa construcción pequeña que coincide con el lugar del cañuelo, es decir, sería la última arca del conducto de aguas que viene por la carretera de Peñaranda. Entonces, es donde luego pues, va a estar conocido así el cañuelo, y que nos permite ver cómo estaba, todavía desde luego la calle Nueva del Cuartel no existía, vendría por aquí, toda esta zona sería por ahí la calle, el arrabal de Ávila, que sería pues luego las farolas, la calle, y veis la mole del castillo de fondo, que es la que nos permite comprobar y asegurar que estamos en Medina del Campo. Si tapáramos esto ya vendría la complicación. Esto sería el Chopal antiguo, y por ahí la calle que va a dar al puente que cruza el Zapardiel y que va a dar ya a la zona de la Mota. En estas es que se podría hablar de todas ellas, pues de edificios desaparecidos, como el convento de los Carmelitas Calzados, San Facundo, pero está el castillo, la colegiata, aquí la ermita del Amparo, se ve muy bien, aunque no está construida esta parte. Esto está sacado desde la iglesia del Hospital de Simón Ruiz, desde la espadaña, la salida de las campanas. Ahí. Esta es muy interesante porque, del mismo modo que comentaba antes, pues nos está ofreciendo, por ejemplo, las ruinas de Nuestra Señora del Camino, de la antigua iglesia de San Nicolás, que se tiró hacia 1912, con lo cual ya sabemos que la fotografía es anterior. Vemos que el cementerio, pues, como veis, está poco usado, es decir, que tiene muchas partes todavía sin ocupar, la capilla, la parte de las primeras edificaciones de la estación del ferrocarril, Santo Tomás. Es decir, que nos ofrece mucha información y que no es tan conocida como en otras, ¿no? Porque las panorámicas siempre suelen mirar hacia la zona actual de Medina, no hacia los exteriores, como ocurre con estas dos últimas. Estas de Lauren, y vemos aquí tanto la colegiata y San Facundo, como aquí las ruinas del convento de los premonstratenses, que están aquí. Y esta otra, que también es de gran calidad, pues nos permite ver edificios que tendríamos que fijarnos un poco más para verles con más detalle, pero la iglesia perdida de la Veracruz, las carnicerías se distinguen bien, todo el convento de las Isabeles, San Miguel, aquí se ve las Dominicas Reales, Santiago, y al fondo Casablanca. En definitiva, son paisajes urbanos de una Medina que cruza el siglo y que nos ofrecen pues una visión pues de esa Medina que está recibiendo los grandes impulsos del ferrocarril y de otros que veremos más adelante. Uno de los aspectos más importantes de cualquier pueblo, de cualquier civilización, por supuesto, es esa representación artística, Antonio, que justamente en este rincón lo podemos encontrar. Pues sí, aquí está tanto la parte monumental, las arquitecturas monumentales, como una representación también del patrimonio artístico mueble, en este caso una fotografía
antigua del obispo Barrientos, antes de perder varios de los elementos que antes de la restauración se encontraban a los pies, que esta fotografía nos permitió en su momento llevar a cabo una restauración más fidedigna, ¿no? Es hacia 1900 esta fotografía, y lo haría alguien que fue alguien encargado por la editorial Espasa Calpe para la enciclopedia y luego para otras publicaciones de la misma marca. Esta otra, en cambio, es de San Roque, de la escultura de San Roque, que también tenemos en el museo, y que está vestido con una esclavina, en esa condición suya de peregrino a Roma. Ya que estamos aquí, también del patrimonio mueble, pues estaría este retablo, el retablo mayor del Hospital de Simón Ruiz, que tiene la peculiaridad de que en la fotografía aparece el fotógrafo, es un fotógrafo alemán, Georg Weiss, que entre 1920 y 1924, que es el viaje que hace a España, hace muchísimas fotografías. De Medina se conservan, creo que 80, 90 fotografías, y nos está dando pues cuál es el estado del patrimonio artístico, en este caso escultórico, de la villa, ¿no? Y aparece pues el ayudante, pues posiblemente fuera, ahí encaramado en una escalera, una mini escalera, con el trípode enorme para poder hacer bien la representación de ese relieve del retablo. Tenemos una imagen del castillo que es muy interesante porque nos ofrece la visión desde el ángulo sur, en el que no existe el torreón que mira al sur, es decir, hay que saber que ese torreón fue volado durante la francesada, y entonces lo que hizo el torreón se llenó de pólvora o de lo que fuera, y lo que hizo fue una traslación, es decir, como que se moviera así, por eso quedan unas ruinas. Todo el que pasa por aquí paseando, pues puede ver que quedan como unas ruinas cilíndricas que son del torreón original, y luego se reconstruye ahí. Bueno, pues esta es, yo creo que la única fotografía que se conserva de este ángulo del castillo antes de tener el torreón, el cubo esquinado ya restaurado. Esta es muy conocida, de las carnicerías, pero hemos querido que complementara un poco la visión que tenemos de edificios monumentales, viendo cómo estaba en los comienzos del siglo XX, ¿no? Estaban cubiertos los vanos, fijaros que esta es la portada que da a la placita, la placita que hay no hacia los jardines, hacia la calle Padilla, sino al final de la calle Maldonado. Entonces, es una fotografía muy interesante, tiene muchas más peculiaridades, pero vamos, que lo que interesa es ver el estado en que estaba este edificio, que se pretendió derribar incluso en los años 30, pero que al final no se derribó. Se querían utilizar las portadas para una escuela, pero no se llegó a hacer el proyecto, con lo cual ha llegado a nosotros un elemento fundamental del patrimonio edificado de Medina. Esta es una imagen también poco conocida del interior de la capilla de San Juan de la Cruz. En los años, creo que es hacia 1909, cuando se hace una reforma de la capilla por parte de los carmelitas descalzos, y la dedican a San Juan de la Cruz por ser el único resto que queda del antiguo convento de carmelitas calzados donde canta la primera misa. Entonces, pues prácticamente tiene esos cambios con la actualidad, pero así la hemos conocido antes de las últimas reformas. Esta es una foto no tiene mucha calidad, pero es una foto muy interesante porque esa es la del auténtico Palacio de Quintanilla. Hoy conocemos el Palacio de Quintanilla, el edificio que realmente es el Palacio de los Rivera Medina o del Mayorazgo de Quintanilla, que es el que está enfrente del museo. Bueno, pues este estaría en la Plaza del Teatro, más o menos, Plaza del Teatro, aquí estarían, a mano derecha estarían los sindicatos, y al fondo estaría la Plaza del Pan, con la iglesia de la Cruz. Y aquí todavía se puede leer lo de panadería de Juan Cuadrado, más popularmente conocido como Pocito, que todavía pervive. Bueno, pues esa sería la primera ubicación, o de las primeras, de esta empresa de tanto prestigio.
Y luego pues esta otra sería una visión que tenemos de la desaparecida iglesia de San Facundo cuando ya se han tirado las naves, se han tirado ya toda lo que es la nave central y parte de alguna capilla lateral, pero todavía está la torre de San Facundo. A los pocos años se va a tirar también la torre y va a desaparecer también otro de los edificios más conocidos, porque estaba, pues ya sabéis que está donde hoy está el Cine Coliseo, con lo cual, pues en pleno centro de Medina, igual que la iglesia de la Cruz. Y por último, complementando las fotografías, hemos seleccionado este ejemplar especial y un número extraordinario del Castellano. Este es de 1894, que está hablando de las reformas y de las rehabilitaciones que se han hecho en el cuartel del Marqués de la Ensenada, ¿no? Entonces aparecen ahí pues las figuras primero del Marqués de la Ensenada, claro, que es el que da nombre al acuartelamiento. Está la de Germán Gamazo, que es el político que consigue los fondos y demás, y Francisco López Flórez, que es el alcalde de entonces, ¿no? Con el escudo de armas de la villa. Si abriéramos, claro, no podemos ver todo al mismo tiempo, pero si lo abriéramos habría un plano de la Medina de entonces muy interesante, ¿no? Porque te da con precisión las localizaciones de edificios que ya han desaparecido, y luego también hay planos del propio edificio, del propio cuartel de Marqués de la Ensenada. A medida que vamos avanzando, Antonio, es cierto que vemos también la aparición ya de esos protagonistas que pueden ser antepasados nuestros medinenses. Sí, sí, desde luego. Sobre todo en estas fotografías que hacen mención a la milicia o la importancia que tuvo en su momento esa reconstrucción que comentábamos del cuartel, y que poco a poco pues se va a convertir en un lugar donde va a haber miles de soldados, ¿no? Y claro, todo eso lleva consigo muchos servicios, un aumento de la población y, en definitiva, un elemento pues que corresponde a aquello, como lo llamamos, los impulsos de los nuevos tiempos, ¿no? Es un gran impulso, como lo es el balneario de las Salinas, también la cometida de aguas, el saneamiento de la población, la policía urbana que llamaban, ¿no? Es decir, que aquí esta imagen de la orilla del puente de San Miguel, aquí San Miguel, y estas lavanderas pues están ofreciendo esta imagen pues que se ha perdido de las lavanderas, pero también de ese agua corriente del río, que todavía tenía cauce, como ocurre ahora. La llegada del el gran hotel que se construye en el año 12 junto al antiguo balneario. Las Salinas es al final pues uno de los logros de la burguesía de entonces. El balneario atraía muchísima gente, aquí están los depósitos de aguas madres, estos dos edificios. Esta es una fotografía muy interesante porque se ven los dos edificios, el antiguo, el de segunda clase que llamaban, y el gran hotel, que es como se llama del año 12. Y entonces pues esa referencia a los dos impulsos. Y por último, sin ninguna duda, el más importante es la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llega en 1860 y gracias a estas fotografías que nos ha prestado Manuel Martínez, que tiene una colección magnífica de fotografía histórica de Medina del Campo, pues podemos ver cómo era la estación primitiva, la primera, y que si no es porque aparece ahí el nombre de Medina del Campo, difícilmente sabríamos que es esa la primera de las estaciones. Y luego en la otra fotografía pues aparecen algunos hangares para llevar allí algunas de las mercancías y demás, y la llegada de un tren. En este caso estaría en el segundo, este sería el segundo andén. Estaría el primero sería el de aquí, el que da a la estación, y se ven las vías, y aquí estaría el que da a las siguientes. Lo que hemos visto es que las fotografías que corresponden a una colección, que están todas dispuestas en una cartulina, ¿no? Entonces podemos ver perfectamente cómo el fotógrafo, hizo una fotografía, en este caso de la estación del ferrocarril, y desde luego sin girar, o sea, solamente girando la cámara en el mismo trípode,
compuso esta fotografía, porque es que es justamente lo que estaría siguiendo esta fachada aquí. Y entonces es también una fotografía que conseguimos saber que era esta posición porque, contrastando mucho el original, descuellan aquí las torres de San Facundo, de San Miguel y de la Colegiata. Gracias a eso sabemos que está tomada hacia Medina. Y por tanto estamos pues, a un documento gráfico realmente extraordinario. ¿Cómo se descubren estas fotografías, Antonio? ¿O cuál puede ser quizá la que ha sido más difícil de encontrar? Pues vamos a ver. Claro, cada fotografía es... yo para mí es que es una de mis auténticas pasiones, es decir, es increíble cómo una imagen te puede facilitar una información que la documentación en muchos casos tienes que leer mucho para saber exactamente cómo era todo, ¿no? En este caso la fotografía, pues claro, lo primero que te da es pues eso, como un fogonazo, y cuando realmente es muy rara, pues mucho más, ¿no? Ya digo que, en fin, yo estas cuando las conocí, cuando las encontró en el comercio Manuel Martínez y me las enseñó, pues fueron, esto es fantástico, claro, esto es realmente extraordinario por la antigüedad que tienen y la rareza de las mismas, ¿no? Y esto me ha ocurrido hace poco también porque después de ver muchas, pues quizá la que hemos destacado como así llamado, ¿no?, el ciclo La obra destacada, pues cuando vi esta, pues recuerdo que claro, tuve que llamar rápidamente a su propietaria, María Antonia Fernández de Hoyo, que es profesora de la Universidad de Valladolid y académica, compañera de la Academia de Valladolid, pues me comentó en su día que tenía cristales de fotografías y que algunas eran de Medina. Y dice, bueno, no valen mucho porque no tienen... Claro, yo cuando las vi digo, ¿cómo que no valen mucho? Estas son... Y una de ellas, esta realmente sería una fotografía estereoscópica, ¿eh? Tenemos el original puesto ahí, luego si queréis lo vemos. Pero lo que hemos hecho ha sido unirla para que se vea en su integridad el conjunto que veríamos con el visor en 3 dimensiones. Entonces, esta es una fotografía de hacia 1900, bueno, hacia no, es del año 1904, y lo sabemos porque se está construyendo este edificio, que es el de, aquí estaba el Continental antiguo, para entendernos, esta es la acera de la Joyería. Se ven los edificios que formaban la antigua ordenación, que es la de después de la quema de Medina en 1520, que tiene ese interés, ¿no? Y que le hemos visto en las fotografías de Laurent, donde vemos la acera de la Joyería entera. Entonces, por esa parte vemos, pues eso, que ya las nuevas arquitecturas, esta por ejemplo es la primera de las que se construyen en ladrillo aplantillado, en ladrillo rojo, y con columnas de hierro fundido, al igual que esta. Y esta es más plana, de ladrillo rojo, que existe, desde luego, y esta también, aunque hoy la vemos ampliada en esta parte por un cuerpo como este, es decir, que si le veríamos así, se construye en el año 15, esta es del año 4, de 1904, y es la primera vez que se construyen en un edificio en la Plaza Miradores, en este caso en los 2 flancos. Vemos la puerta de entrada. Aquí ha estado durante muchos años la campana, para entendernos. Esto era el Continental antiguo, el Continental estaría ahora aquí, alargado, pero antes era muchísimo más grande, y aquí estaría la antigua campana. Y esto en cuanto al escenario, toda esa información. Pero es que luego tiene la peculiaridad de ser la imagen de una sesión de gramófono. Fijaros que el gramófono que maneja esta joven está pues como elevada, está como encaramada en una, no lo sé, en una escalera o en una mesa, lo que fuera, y ante una multitud, que fijaros que unos están mirando sorprendidos el sonido del gramófono, posiblemente fuera la primera vez que oían reproducir una pieza musical en plena Plaza Mayor de Medina por un aparato. O sea, ahí no están los músicos, ¿no? Eso debió de ser sorprendente. Pero también vemos a estos niños que cómo miran al cámara, que posiblemente sea un tío abuelo de la profesora
María Antonia Fernández del Hoyo. Es decir, que nos contaba que tenía familia en Medina, y al final hemos conseguido buscarle con quién estaba emparentado, que era uno de los concejales de entonces, del año 4. Bien, pues al fotógrafo también le están mirando todos estos niños, fijaros qué caras, ¿no? Son de la sorpresa ante los nuevos, ante las nuevas invenciones del siglo, ¿no? En fin, luego hay detalles también, serían larguísimos de comentar, pero tiene ese encanto de ver a esa multitud que estás, ya digo, sorprendida por esos inventos en un escenario que también se está renovando, con nuevas casas, aunque desgraciadamente se pierde la imagen homogénea de la villa, todo hay que decirlo, no vayamos aquí a defender, no, fue una pena que se perdiera la uniformidad de las fachadas, pero la historia es así. ¿Se tiene alguna estimación, Antonio, al menos algún evento que pudiera haber ocurrido justamente en este momento en el que está sonando, como decimos, esa música? Pues yo pensé que podría ser en las fiestas de San Antolín, porque este edificio se hace sobre todo con la idea también de que aquí abajo se celebren las conmemoraciones de 1904, que es el cuarto centenario de la muerte de Isabel la Católica, en noviembre, y entonces podría ser en septiembre, pero claro, luego veo a la gente cómo está de resguardada y pienso que a lo mejor fue después y fue, no sé, en alguna fiesta que trajeran el gramófono aunque ya se conoce, se sabe que el fonógrafo Edison se presentó en Medina mucho antes, en 1890 y tantos. Y hay incluso lo contamos aquí, o sea, el que le interese puede verlo en internet también, cómo llega el fonógrafo Edison a Medina y lo tiene unos grandes almacenes que había en la calle Padilla, donde Gaona, para entendernos, en Medina, ¿no? En ese gran edificio había unos almacenes ahí traían todas las novedades, y entonces este gramófono se presenta ahí y se presenta también en un colegio, también en la calle Padilla, por parte de un señor que se llama Manuel Arias y que tiene ese fonógrafo y lo presenta el día tal, y incluso cobra por pieza, tantas piezas, tanto aquí yo no sabemos si esta joven cobraba a alguien por dar al manubrio y que sonara, quizá, pero claro, no lo sabemos, porque además la música sonaría para todos, o sea que a lo mejor pagaba uno y no lo sé, pero en todo caso es una imagen realmente muy interesante, ¿no? Y como decíamos, Antonio, seguimos viendo a protagonistas de la historia de Medina del Campo a través de todas estas imágenes. Pues sí, y además lo estábamos comentando que son, excepto esta última, fotografías creo que inéditas para todos, aunque esta de un mitin de acción, el partido de Primo de Rivera, que se presenta este día del año de mayo del 24, se presenta en Medina, y debajo de ese toldo que veis, pues por aquí estaría Primo de Rivera dando el mitin correspondiente. Tanto esta como otra que hay a mano derecha serían también de la colección de la profesora Fernández del Hoyo, que nos lo ha prestado. Estos son cristales estereoscópicos, pero que hemos puesto la imagen entera para que se vea mejor. Les digo que tenemos los originales también, algunos expuestos. Aquí vemos un día posiblemente de un mercado de domingo, con la plaza pues llena de vendedores. Se ve aquí todavía el Café Comercio, que es el que va a ser luego, creo que era el Café Comercio, donde está hoy en día la Valenciana, que guarda todavía parte de la estructura del interior, todavía se puede ver, y la escalera monumental que tiene. Estas casas también de la antigua ordenación, y estas que son ya de las que comentábamos antes, por aquí también, que ya se hacen con los nuevos materiales y que dan esa imagen pues renovada de la Plaza Mayor, aunque se ha perdido, claro, en la disposición de 1520. Esta es la que está a continuación, también refleja un mismo momento, pues bien de un mercado de domingo o de un momento de la feria
alguna feria de San Antolín o de San Antonio, pero más bien viene a ser, creo yo, del mercado de domingo, donde se puede ver ahí ese puesto de sandías, y las personas. Esta es una familia burgueño que gracias a Reyes, que nos ha donado la fotografía, pues podemos ver en una imagen que posiblemente sea de los años 30, calculamos. Este es un personaje también conocido entonces, un joyero, los antecedentes de Inocencio Muñoz, sería el padre de Inocencio al que hemos conocido, ¿no? Y su hijo regenta la relojería y joyería. Pues vemos cómo está con un armario donde muestra ahí unos relojes, unas joyas, y que posiblemente pues lo sacara, no lo sé, o podría ir a varios pueblos o sacarlo a la plaza, en una imagen también de Honorio Román, un gran fotógrafo medinense, y sería pues de hacia 1910, por ahí, 13, 15. Y por último está otra, que es de algo muy curioso, es una cabalgata histórica que llaman, y que se celebra en uno de los días de San Antolín, también con el cuarto centenario, ¿no?, de 1904. Entonces se ven ahí todos los actores o los participantes en esa gran cabalgata histórica que hemos sacado gracias a los periódicos de la época, porque las representaciones son, los personajes son los mismos que se citan, y además vemos que es de donde sale esa cabalgata, que es el cuartel de entonces de caballería. Esta es una de las puertas del patio de armas del cuartel. Claro, es que fotografía tan buena y con esa calidad y tan antigua, ¿no? Y en estas dos vitrinas que acompañan a estas fotografías y a estas que veremos luego, lo que hemos dispuesto son una selección más bien de fotografías de la familia de Belloso, que nos han cedido y que exponemos también por primera vez, y que reúnen pues varios de los personajes de esta familia tan conocida en unas fotografías muy antiguas y de una grandísima calidad, porque muchas de ellas son retratos, son cartas de visita que llamaban entonces. Son retratos que los hacen los grandes fotógrafos, no solamente de Valladolid, sobre todo, casi todos. Hay alguno de Medina, como este desconocidísimo C. Carabias, no sabemos quién es, pero pone Medina, con lo cual pues aparece una nodriza con una niña, y en fin, dos álbumes que son pues son como joyas, ¿no?, de este tipo de patrimonio visual. Y junto con ellas tenemos un álbum que es un álbum conmemorativo del año 16, que el Centro Católico, el Centro Católico de Obreros, da a su protector, que siempre les amparó en todo momento, don Eusebio Giraldo. Eusebio Giraldo, uno de los grandes personajes de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, y precisamente lo hemos abierto. Este es el álbum de fotografías, hay unas 20 fotografías, muy interesante, interesantísimo, y que precisamente la hemos abierto por el momento que recoge la fotografía en el que el presidente del centro, supuestamente, pues le ofrece este mismo álbum, que ponemos, a don Eusebio Giraldo. Y luego, junto a él, tenemos el Cultura Medinense, que es el semanario propio del Centro Católico. Es decir, que además es un periódico interesantísimo, porque está dando muchísimas noticias de todas las actividades culturales, por ejemplo, que se hacen en Medina del Campo, y religiosas, porque hay que recordar que era una agrupación religiosa católica y lo lleva en su nombre, y entonces todos los rituales de Semana Santa, de funciones de santos y demás, pues hay unas muy buenas descripciones en este periódico. Vuelvo a repetir que todos estos periódicos están en Internet, están en nuestro portal de archivos, y todo el mundo puede acceder a leer los ejemplares de todos ellos. Cultura Medinense. En cambio este no, porque este no se publicó en Medina, pero lo hemos traído porque es la revista profesional de ferrocarriles, así se subtitula, la asociación, que es la que se hace para los centros de ferroviarios. Entonces, estas fotografías que nos ha donado Julio Hernández Casado, pues
son también muy interesantes porque son del día de la inauguración. Si abrimos esta revista, vemos muchas fotografías del día del año 31, creo que fue en diciembre del 31, cuando se inaugura los ferroviarios que llamamos aquí, ¿no? Las escuelas ferroviarias. Ahí la vemos cómo estaba en el momento de la inauguración, varios profesores del centro, y esta imagen también muy interesante, que es del mismo edificio, pero con la torre del castillo al fondo y esta hilera de árboles que se perdió de muchísimos años. Bueno, rematando este espacio dedicado a la sociedad entonces, el que hemos llamado retrato de una sociedad inquieta, pues tenemos 3 fotografías que forman una secuencia. Es una comitiva procesional, no sabemos realmente qué es lo que están celebrando. Lo que vemos aquí es que van, en primer lugar, la banda de música, el director, posiblemente Marín, un director muy célebre en los años 20, y estas fotografías posiblemente sean del año 20, en el que está tomada desde más o menos la entrada en la calle Padilla, a la altura del edificio que hemos visto antes, popularmente conocido por todos como desde la Casa de Gaona, el edificio grande, alto. Bueno, pues desde ahí veríamos lo que es el hostal. Este sería el hostal donde sabemos que vino García Lorca, que estuvo en él. Este es lo que en su día fue el Banco Hispanoamericano, y este edificio que se ha perdido, que tenía también este mirador. Este, en cambio, está exactamente, es el mismo, este mirador hoy en día llega hasta abajo, pero es exactamente esta vista. Vemos aquí algún puesto que todavía estaba, esto es la calle, esta acera de la calle Padilla, la banda de música. Si seguimos la siguiente fotografía, vemos a las autoridades. Fijaros cómo está aquí el macero de entonces, que hemos visto también en otras fotografías, los maceros con los trajes antiguos y el sombrero, que también se conservan en nuestros almacenes. El alguacil, que ya se ha perdido esta figura, va con un bicornio y con una casaca o con una chaqueta abotonada desde el cuello. Y luego, pues estos serían, todos llevan vara, con lo cual es posible que sean alcaldes de varias ciudades, algún acto conmemorativo. Están aquí todos, y aquí se ve que son pues los concejales que siguen a la comitiva en forma de villa, con los maceros, y aquí es el final de estas mismas personas, el final. Estos son los soldados, parece, que se estarían cerrando la comitiva. Veis que son las mismas. Sería una celebración importante, porque vemos aquí banderas de España y de posteros, o en fin, algunas colgaduras, qué palabra más bonita, ¿no? Las colgaduras que se ponían en los actos relevantes. Los días señalados, no hay duda de que a quien es medinense estos días señalados de los que hablamos, Antonio, le resultan muy especiales. Igual de especial este rincón que tenemos en la exposición. Pues sí, porque con esto pretendemos dar un recuerdo ya lo hemos comentado, de los 150 años de la creación de las ferias de San Antolín, las ferias como las entendemos hoy. Es decir, todos sabemos que San Antolín se festeja desde mucho tiempo atrás, desde tiempos medievales, era un voto de villa, pero es el voto de villa que va a ser el renovado en 1873, precisamente para formar un conjunto de días para intercambios mercantiles. Una feria que se instituye por el ayuntamiento porque ya tiene ese poder de poderlo hacer. Antes no podía, porque era un privilegio que lo daba el rey o el señor en su día, el señor de la villa. Estas primeras fiestas, ferias más que fiestas, aunque también lo son, pues las hemos evocado dentro de el ciclo que denominamos Legado Fabián Escalante, ¿no? En recuerdo a Fabián Escalante, que nos hizo una enorme cantidad de donaciones, y entonces queremos recordarle siempre con este ciclo que es trimestral. Entonces, los meses de agosto, septiembre y octubre, o julio, agosto y septiembre, mejor dicho, julio, agosto y septiembre, tenemos el libro de actas donde se establece la feria, y además aludiendo en que la base legal en la que se apoyan, y dando un primer
programa oficial, que luego se ve reflejado en el borrador que está a su derecha, que es el borrador de esa feria de 1873. Y entonces este es el borrador que se lleva a imprenta, y por eso pone ahí escudo de armas según diseño dado, o sea, le han dado el diseño del escudo, tiene que figurar de ese modo, y todo el texto que debe tener, con los novillos de punta, que era como se decía entonces, y con otras solemne función religiosa, etc. Esto con respecto a la documentación que exponemos, pero claro, eso lo podemos ver en imágenes, y hay muchísimas imágenes, miles, yo creo, de imágenes de la plaza entera, llena de gente, en un día de feria, y con los novillos como protagonistas absolutos de estos momentos, ¿no? Los novillos corridos, las capeas populares. Claro, dentro de la colección de los herederos de don Francisco Lorenzo Belloso, pues había unos negativos que son negativos grandes, de gran formato, que pudimos ver y positivar para componer una secuencia, como veis son imágenes secuenciales, desde el Palacio Testamentario hasta la entrada, la bocacalle de la calle Simón Ruiz. Es decir, tenemos una imagen panorámica de la plaza de Medina, con los edificios que hemos estado comentando antes, que ya se van construyendo con nuevos materiales, y el templete que estaba en este lugar, porque era el que se construía para las ferias, para los días de feria. El otro templete, que estaba en el centro de la plaza, llegó un momento en el que hubo los dos, pero se hacía uno u otro. En estos casos todavía no está construido el que va a haber aquí, y por eso están esos talanqueras, maderos verticales, que están protegiendo la zona de la fuente central que había en la plaza. Pero como podéis ver, pues es una imagen secuencial, pues de un enorme interés. Fijaros en esta torre a la derecha, bueno, aquí se ve la iglesia de San Miguel, está la entrada de la calle Padilla, la calle Maldonado, San Miguel, tal, y fijaros aquí esa torre de una fábrica que es la fábrica de luz, la fábrica de luz que había en la plaza de San Francisco, en la plazuela de San Francisco, y precisamente que es donde luego se van a proyectar las primeras películas de cine en Medina, en el 1900, 1901. Pues en esa primera fábrica de luz tenía esa chimenea que pervivió, pues no sé hasta cuánto, pero más o menos hasta los años 30, más o menos, 30, 40. Y esta es la parte dedicada a los días señalados. Acabamos con este capítulo que hemos llamado Invenciones sorprendentes, y que a los que nos hemos referido a lo largo de la exposición. Aquí ya lo que exponemos son fotografías que tienen que ver directamente con esas invenciones. El cinematógrafo, esta es la cabina de proyección del Cine Coliseo cuando se inaugura en 1933. Este es el escenario del Teatro y Cine San Rafael, del Centro Católico. Todo esto fue subvencionado por Eusebio Giraldo, el mismo personaje que hemos comentado antes. Aquel es el hidroavión que este mismo personaje, Eusebio Giraldo, dona a la Marina española para las guerras de entonces en África, y son fotografías que han permanecido en la propiedad de don Eusebio Giraldo, y luego ya hoy en día creo que son de la familia Rojo. Y luego ahí arriba hay uno de los automóviles, de los primeros automóviles que debieron de haber por Medina, ¿no? Un hispano-suiza de la familia Romero, que era la propietaria del Hotel San Rafael, que estaba en las Salinas, ¿no? Entonces su bisnieta, creo que eso, o nieta, nos ha donado la fotografía, y era seguramente con el automóvil que iba a buscar a los que tenía alojados a la estación del ferrocarril, y les llevaba hasta su hotel en las Salinas, ¿no? Y como fotografía central tenemos esta de la colección de Manuel Martínez, muy interesante, porque quizás sea
la primera fotografía de un edificio público iluminado, pero iluminado con luz eléctrica, no con las velas que se adivinan en otras fotografías, las velas que debían de ponerse en unos hachones, en las fachadas, para iluminarlas, ¿no? En este caso ya vemos que es una fachada iluminada en un día de feria, aquí un poco malamente, pero se ve que hay una multitud, ahí se ven unos fuegos artificiales, unos cohetes, y luego también un hecho distintivo de las ferias antiguas, o sea, las fiestas antiguas de San Antolín, es que está la bandera de la villa puesta justamente en lo alto del remate central de la fachada. Eso lo he llegado a conocer yo, o sea que ya no se pone, pero ahí se ponía la bandera de Medina. Es una fotografía, ya digo, es de Honorio Román y es de un gran interés. Y junto con estas fotografías, estas imágenes, pues en esta vitrina ponemos una cámara de la colección de Fran Jiménez, una cámara de hacia 1914, 1927, entre esos años se está vendiendo esa cámara, una ampliadora con su fijador y los negativos correspondientes a este conjunto. Este es otro conjunto, pero de un visor con cajas de fotografías en cristal estereoscópicas, que tienen esas dos imágenes y que, vistas desde este binocular, pues te dan esa sensación de relieve tan increíble en estas fotografías. Y a mano derecha, pues otra de estas, pero el original de la fotografía que hemos comentado antes de la Plaza Mayor con una sesión de gramófono. Por último, y que ya nos liga esto a las películas que se proyectan en el audiovisual, pues tenemos un ejemplar de La Semana Medinense, que es un diario festivo de 8 de septiembre de 1901, nada menos, en el que hay un anuncio en la parte central que pone Quarfranc Ester, es un gramófono, un cinematógrafo ambulante que llega a Medina y se sitúa en el único sitio donde puede disponerse, que es en la fábrica de luz, donde hay luz, donde hay electricidad, se instala este cinematógrafo y vemos ahí referidas las películas que se proyectan en ese día. Pelea de gallos, Jugadores regados, Jota de soldados, Accidente ferroviario, Bailes francés y español y Panorama de un tren en marcha. Bueno, pues de estas, dos de estas, las tenemos puestas en los audiovisuales que hemos compuesto para la exposición, porque se han podido encontrar en los repositorios que hay de los hermanos Lumière y en webs especializadas. Entonces, tenemos la oportunidad de ver dos que concretamente están citadas aquí y otras dos que están citadas en otra documentación, ¿no? La llegada del ferrocarril, ese panorama desde lo alto de un tren, y luego la de los jugadores regados también, está en su versión francesa, y entonces, pues claro, es también una ocasión de poder ver cómo eran las películas que veían no nuestros abuelos, sino nuestros casi tatarabuelos, el jardinero este que está regando, ¿no? Todas estas películas tan conocidas para los amantes de los primeros tiempos del cine. Gracias a la fotografía conocemos esa Medina de hace siglos, pero también gracias a periódicos que aquí mismo se pueden observar. Pues sí, aquí tenemos una buena un conjunto de cabeceras de todos los periódicos que hemos conseguido conservar en el archivo municipal y que hay que decir que nos faltan dos de los que no conocemos ejemplar alguno. No hay ninguno, ni por más que hemos investigado en hemerotecas nacionales, provinciales, y no tenemos ejemplares del Sarabriense, ni tenemos tampoco del llamado El Independiente. Son dos periódicos de los que no se han conservado ejemplares, o no tenemos. Si alguien conoce ejemplares del Sarabriense, vamos, le haríamos un monumento porque es algo que llevamos muchísimo tiempo, mucha gente buscando, ¿no? Entonces tenemos, los más antiguos son La Voz de Castilla, El Medinense, El Castellano, el Semanario Medinense, El Cantaclaro. Le siguen El Eco Mercantil, Heraldo de Castilla, Nueva Medina, Cultura Medinense, Medina, es la palabra que siempre pervive, El Patria, El Progreso de Castilla, Sarabria, La Semana, La Región y La Verdad. Y luego
diarios festivos, es decir, lo que luego van a ser los programas de fiestas más o menos con anuncios o demás, pero que tienen este formato de periódico. El Anunciador medinense, La Semana medinense, El Tío Celipe, lo escriben con C, claro, en vez de con F, y El Eco medinense. Estos son los que se han conservado y que nos muestran pues un elenco enorme de cabeceras de periódicos, pero hay que pensar que no todos son, es decir, están publicándose al mismo tiempo, sino que se van renovando. En general suelen atender a intereses sociales, políticos, de grupos sociales, como hemos visto antes del Centro Católico, pero dan unas informaciones realmente increíbles, ¿no?, de la Medina. Entonces, el Heraldo de Castilla tiene muchísimos números, el Castellano, el Medinense son los que más tienen. En cuanto a calidad literaria, el Semanario Medinense tiene colaboraciones de personajes de una gran valía. Los personajes que escriben, o sea, los colaboradores que vemos en estos periódicos, pues los que suelen coincidir en el tiempo, suelen escribir en uno o en otro, pero luego van a seguir escribiendo en los que van sucediendo, porque los periódicos estos, lo decía antes, no duran mucho tiempo, es decir, tienen 2 o 3 años, se van sucediendo por otros, tienen nueva cabecera, responden a unos intereses parecidos, pero en su conjunto pues nos dan una visión muy interesante de la Medina de entonces, y todos están aquí conservados y también a disposición de quien quiera en el portal de archivos de nuestra fundación. Pues Antonio Sánchez del Barrio, muchísimas gracias por habernos explicado esta exposición que, como decimos, abierta al público para que lo pueda visitar. Segoviana de mi vida, sin ti no sé vivir. No he de dudar cuando te cases, mi amor, me ha de curar la bendición. Ay, moza, soltero no hay reposo, el día que nos casemos se acaba mi desazón.